Listo, Ashley, continuamos. Listo, gracias. Melissa, ¿será que lo puedes ampliar, por favor? Y de una pasar a la siguiente, gracias. Qué pena. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la ruta de atención a víctimas de estas violencias. Bueno, lo inicial es las víctimas pueden, digamos que, acceder a unas rutas de atención, de justicia, de protección y de salud. Sin embargo, como no nos vamos a adentrar muy bien de cómo son las rutas, sino más bien a dónde podemos acudir cuando se presente alguna de estas violencias. Digamos que en caso que se presente cualquiera de las violencias que mencioné o riesgo de feminicidio, se puede acudir a las instituciones que están acá. Entonces, este es un momento importante porque pueden acudir a cualquier institución sin importar el orden. En caso de violencia sexual, siempre se considera una emergencia. No es una situación que puede esperar y las instituciones, las entidades están obligadas a atenderte como tal, como es una emergencia. Nos podemos acercar a la fiscalía. En la fiscalía podemos poner una denuncia y nos pueden orientar sobre acciones legales que debemos seguir. Ahí en la fiscalía es donde se inician todas las acciones judiciales para investigar el delito y para solicitar pues dictamen de medicina legal en los casos que se requieren, que la mayoría de los casos son en violencia sexual y física. También la fiscalía es la que, digamos, procede con toda la cuestión de medidas de protección. En las comisarías de familia, pues normalmente dependiendo de la ciudad, pues hay varias comisarías. Las comisarías atienden más que todo pues ciertos barrios. Si estamos en esta zona, te atiende la Fiscalía 1, si estamos en esta zona, te atiende la Fiscalía 2 y así. La comisaría recibe los casos y orienta sobre acciones legales, así como la fiscalía. Remite a salud cuando se requiere, que es en la mayoría de los casos, pero también se remite a psicología, no solamente a medicina general. Se realiza seguimiento a las familias, se solicita también dictamen de medicina legal. ¿Cuál es la finalidad? Fiscalía. Cuando fijo hay que ir. Ya después comisaría de familia activa otras rutas de justicia y remite lo que tiene que remitir a fiscalía, porque fiscalía igual es la que hace todo el proceso de investigación de cualquier delito. Cuando es fuera, y así como cualquier violencia intrafamiliar es en comisaría de familia, cualquier violencia que no sea dentro del ámbito familiar, se pone la denuncia en fiscalía. Un ejemplo, pues alguien que de pronto, una mujer que fue agredida por un desconocido en un lugar, se iría a fiscalía porque si es un desconocido no tiene ningún vínculo familiar, y si vas a comisaría, ese caso pues ahí no te lo van a poder, digamos, gestionar. Salud es cualquier EPS o centro de salud. Acá se brinda atención médica, se hacen historias clínicas,
se da información general sobre el proceso integral y de atención y para los derechos en salud. Se orienta y se pone el caso en conocimiento de comisaría o ICBF o fiscalía según haga falta. En salud, como ya dije, más que todo, se dirige una persona que ha sido víctima principalmente de violencia sexual o física. De pronto ya los otros tipos de violencia, pues se suele ir mejor a fiscalía, comisaría, ICBF o a quien haga falta. ICBF recibe y adolescentes haciendo en actuaciones judiciales o administrativas cuando algún niño, niña o adolescente no cuenta con algún representante legal. Remite a salud y a fiscalía o a comisaría de familias según pues el caso que se presente. Policía. La policía también puede recibir denuncias y poner el caso en conocimiento de las autoridades competentes, llámese fiscalía, comisaría o ICBF, y orienta en la preservación de las pruebas, acompaña. Cuando se presenta una violencia, la policía tiene la obligación de acompañar a la víctima a un lugar donde se sienta seguro, o si la víctima necesita, si el agresor está en la casa y la víctima necesita recoger sus pertenencias, la policía tiene la obligación de acompañar a esta persona a retirar sus pertenencias de la casa. Como les digo, esto no lo dice la ley, las rutas, pero bueno, del hecho al del hecho a la realidad, pues ya la cosa cambia. O sea, no es tan así, pero sin embargo, sí tenemos toda, digamos, potestad de exigir y hacer valer nuestros derechos, y eso es un derecho. Medicina legal, pues realiza el dictamen médico-legal, recomienda otros exámenes o actuaciones que se deben hacer en todo el ámbito de salud, remite el dictamen a fiscalía o a comisaría de familia, apoya a las instituciones de salud para la toma de muestras y para garantizar la cadena de custodia. Ministerio Público, que está conformado por Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal. Ellos reciben quejas y tienen normalmente entre sus responsabilidades brindar asesoría legal y apoyo psicosocial cuando es necesario. También tienen la obligación de remitir a comisarías de familia o fiscalía y deben velar porque la persona víctima reciba atención y protección de manera pertinente. Sobre todo, el Ministerio Público se encarga mucho de promocionar los derechos humanos. Y por último, sociedad civil y organizaciones y ONG o fundaciones. Pero claro que tienen que ser organizaciones que trabajen en temas de violencia basada en género o por lo menos temas de mujer o temas de niñez, para que puedan, digamos, tener las herramientas. Estas organizaciones normalmente lo que hacen es identificar casos, activar redes interinstitucionales para la atención y el restablecimiento de los derechos, acompañan y orientan a las víctimas, ponen el caso en conocimiento de la entidad pertinente, realizan actividades de promoción y prevención. Melissa, por favor, ¿puedes pasar a la siguiente? Ok, cuando una mujer o niña o cualquier persona es víctima de violencia o está en riesgo de feminicidio, tiene derecho principalmente a 4 cosas. La primera es a recibir información u orientación sobre sus derechos, cómo hacerlos valer y los servicios y las entidades a donde se puede acercar para recibir atención y protección.
Lo segundo es atención en salud física, sexual y reproductiva, y ahí no está, pero también atención psicológica o psicosocial. Tercero, acceder a medidas de protección específicas e inmediatas para proteger su vida, la de su familia, sus hijas, sus hijos, si tiene, y evitar que los hechos se repitan. Cuarto, acceder a la justicia, denunciar los hechos para que sean investigados y el agresor pueda ser juzgado y castigado. Siguiente, gracias. Gracias. Listo. Cuando hablamos de orientación e información, las víctimas se pueden acercar a cualquier CAI, está en la obligación de ofrecer. ¿Por qué? Porque el CAI no te va a recibir la denuncia probablemente. El CAI lo que te puede es asesorar a dónde puedes ir. Te va a brindar, digamos, esa orientación y esa información de a dónde puedo ir y qué puedo hacer. El Ministerio Público, como ya mencioné, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría o cualquier, o las personerías municipales, ellos normalmente tienen ese servicio de orientación y asesoramiento psicojurídico y asesoría técnico-legal, en el caso de la Defensoría del Pueblo, que ofrece asistencia técnico-legal, que es, te asigna, dependiendo del caso, un defensor público para que lleve tu caso. Y las ONG, como ya mencioné, que trabajen en temas de mujer, de niñez, de violencia basada en género, también te pueden ofrecer pues la orientación. Siguiente, gracias. Atención en salud. Para acceder a servicios médicos integrales puedes acudir o ser trasladada a un centro de salud, hospital o clínica. Puede ser cualquier institución de prestación de servicios de salud, cualquier IPS, las GS, que son las empresas sociales del Estado, y los puntos de atención primaria en salud, APS, están en la obligación de atender. Cuando se presenta una violencia sexual, no importa si tú no estás afiliada a esa EPS o si es una EPS que está no sé, en un pueblo, yo vivo en Barranquilla, pero es que aquí no, donde me atienden a mí, ¿qué hago? No importa. En todo el país están obligados a atenderte si se presenta una violencia sexual, sin importar que no estés afiliado, sin importar el régimen que tengas, sin importar que ahí no vivas tú, sin importar que estés de paseo en el lugar, no importa, ellos tienen la obligación de atender como urgencias, como ya mencioné, las violencias sexuales. Siguiente, gracias. No se escucha. Por favor, si no se escuchan, les agradezco. Escriban, por favor. Sí se escucha. Sí se escucha. Y se escucha. Listo, bien, muchísimas gracias. Ok. Solicitud de medida de protección, que es un punto muy importante. Las medidas de protección son acciones que ordenan a las autoridades, las autoridades competentes para proteger la vida e integridad de las víctimas. Se puede solicitar en comisarías de familia y ante los jueces de control de garantía de la Fiscalía Nacional de la Nación. ¿Eso qué quiere decir? Se puede solicitar en comisarías de familia y en fiscalía. Son las dos instituciones que nos pueden ofrecer, nos pueden ayudar con la medida de protección. La medida de protección lo que va a hacer es que cuando una persona denuncia, precisamente tenga este respaldo, ¿no? Tenga ronda. ¿En qué consiste la medida de protección? Pues tener rondas de la policía o tener una patrulla que cada rato te está dando vuelta por el lugar donde estás, te entrevista, te pregunta cómo estás, si se ha acercado el agresor donde ti, se dicta una medida de protección en la que
el agresor no puede acercarse a la víctima, pues por el tiempo que lo establezca dicha medida de protección. Siguiente, gracias. Ya eso lo dije, gracias. La siguiente. Listo. Solicitud de medidas de acceso a la justicia. Para acceder a la justicia se pueden denunciar los hechos de violencia principalmente en fiscalía, ya sea en las unidades de reacción inmediata, URI, en los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, CAIVAS. En CAIVAS solo aceptan denuncias por hechos sexuales. Centros de atención penal integral a víctimas, CAPIV. Siguiente, gracias. También se puede, como ya mencioné anteriormente, en las comisarías de familia, cuando son casos que involucran, pues se dan en el ámbito familiar, y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, cuando involucra pues niños, niñas y adolescentes. Siguiente, gracias. Listo, ahora vamos a hablar de unos referentes para la atención inclusiva. Siguiente. Bueno, lo primero es que la atención para que sea inclusiva debe ser igualitaria. Se debe brindar una atención que asegure que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceder al servicio que solicitan. Eso quiere decir que no se pueden hacer ningún tipo de distinciones, ni por etnia, ni por sexo, ni por orientación sexual, ni por identidad de género, ni por idioma, ni por religión, ni por opinión política o de cualquier otra índole. Siguiente, gracias. Debe prevalecer la dignidad humana ante todo. Quien presta un servicio de atención, de justicia, de protección o de cualquier tipo de atención en estos casos, siempre debe tener presente que todas las personas, independientemente de lo diferente que parezcan, la situación de vida que expongan, que de pronto la forma en la que vive su vida no se ajusta a lo que yo pues hubiese elegido para la mía o lo que para mí está bien, es merecedora del mismo nivel de respeto y cordialidad que cualquier otra persona por el simple hecho de tratarse de un ser humano. Digamos que en este sentido, este es un presupuesto esencial para que la efectividad de los derechos se puedan cumplir, de los demás derechos se puedan cumplir. Siguiente, gracias. Debe primar los derechos fundamentales, como ya dije, por el simple hecho de ser, seres humanos, debemos ser tratados con dignidad y ante todo lo que se debe, digamos, que cuidar son los derechos humanos. En caso de que haya, digamos, que una diferencia entre los derechos fundamentales y otros derechos, siempre deben primar la defensa de los primeros. Laicidad, pues la atención no se puede ver influenciada ni por credos, ni por religiones, ni por convicciones morales o míticas. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de cuáles sean las creencias del servidor público o el servidor, la persona que está atendiendo, se deben hacer a un lado estas creencias, estos credos, religiones, convicciones morales y míticas para poder brindar una atención integral. Siguiente, gracias.
Atención diferenciada. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona que se acerca a recibir atención o a poner una denuncia o cualquier paso en la ruta, viene de una realidad y esta realidad debe ser tomada en cuenta cuando se atiende, cuando se está escuchando una persona, ¿no? Digamos que no se puede esperar que una persona de cierto lugar sea igual a una persona de otro lugar. Me refiero, no es lo mismo en el caso de que yo estoy, por ejemplo, en Bogotá, no es lo mismo una persona que ha estado toda su vida viviendo en Bogotá o en Barranquilla, o una persona que ha estado siempre en un área rural, de un área urbana. Es diferente una persona que ha sido víctima de desplazamiento a una persona que no. Entonces son importantes todas estas cuestiones para poder brindar una atención integral. Siguiente. Independencia e imparcialidad. A lo que me refiero es que las personas que prestan estos servicios no pueden verse sometidos a ningún tipo de presión, ¿no? Digamos que no, me llegó una víctima, le llegó una víctima a un funcionario, pero yo conozco a la prima. O sea, ya hay digamos que ahí hay un tipo de presión, condicionamiento, que muchas veces es inconsciente, pero no puede existir para poder atender a la persona de manera integral. Y la imparcialidad se refiere a no dejarse influenciar por sesgos o prejuicios personales. Todas las personas somos libres de tener prejuicios y sesgos, eso es normal, somos humanos, pero hay que saber ser conscientes de los sesgos. Si yo tengo una población con la que se me dificulta trabajar, es mejor ya sea ser consciente de este sesgo. En el caso de si hay funcionarios presentes, pues es mejor, no sé, asignarle el caso a otra persona, a otro compañero, o para poder garantizar que los derechos de las personas se puedan, digamos, restablecer. Siguiente, gracias. ¿Qué hacer en la atención? Siguiente. Lo principal es la debida diligencia, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que sucede muchas veces es que algunas personas víctimas se acercan a ciertas instituciones que de pronto no tienen nada que ver con la ruta, puede pasar, o tienen que ver con la ruta, pero la persona, en preciso ese funcionario, no sabe cuáles son, digamos, las responsabilidades de esa entidad, porque puede pasar. Entonces, lo principal es la vida de diligencia. ¿Y cómo se hace esto? Pues el funcionario principalmente debe saber cuáles son las competencias de la entidad en la que trabaja para poder asesorar a la persona. Siguiente. Un trato digno. Todas las personas, como ya dije, y aquí me refiero otra vez a la atención diferencial, todas las personas, sin importar su realidad, deben ser tratadas con dignidad, con respeto, amabilidad, empatía, inclusión, efectividad, reconocimiento. Siguiente. Y atención integral, que es prestar el apoyo interdisciplinario, ¿no? Si una persona se acerca a una entidad, pues saber que si se acercó a esta entidad, seguramente tiene que ir también a un centro de salud, tengo que activar otras instituciones en caso de funcionario. Y en caso de ser víctima, también la persona es importante que sepa que tiene derecho a una atención de parte de varias entidades que van a velar por, digamos, restablecer los derechos que fueron vulnerados. Siguiente, gracias.
muy importante, garantía de intimidad y confidencialidad. Se debe garantizar que todo queda en una esfera de privacidad, ¿no? No se puede, algo que pasa muy comúnmente es que cuando un funcionario atiende a una persona, de pronto, cuando la persona se va, sabes, a uno le da, porque yo también soy funcionaria, a uno a veces le da como la cosita de echar el chisme con el compañero, ay, es que viste que le pasó a esta señora esto y esto y esto, y ahí se está rompiendo precisamente esta garantía de intimidad. No importa que no se diga el número de cédula, no importa que no se, ay, yo no le dije ni siquiera el nombre, solamente dije esta señora, pero igual se debe garantizar esa confidencialidad porque la persona lo merece y también porque muchas veces se pueden ver truncados los procesos simplemente por unos comentarios que se hacen. Siguiente. Respeto a la autonomía. La víctima es libre de decidir lo que quiera hacer con, pues, la decisión que quiera tomar, ella es libre, lo que quiera hacer con lo que sucedió, con su cuerpo, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que si una víctima pone la denuncia hoy y mañana se arrepiente, pero pasado mañana otra vez se decida poner la denuncia, todo eso está bien, es respetable porque ella tiene la total autonomía de decidir en qué momento pone la denuncia, en qué momento ya no quiere estar más en ese proceso, si lo quiere abandonar, si lo quiere seguir, incluso si quiere poner la denuncia. Al final quiere poner la denuncia o no. Siguiente, gracias. 5. ¿Qué no hacer en la atención? Pues lo más importante es eliminar prejuicios y estereotipos. Como ya dije, todas las personas somos humanas y pues nos vemos, digamos que muchas veces sesgado por este tipo de situaciones y eso es natural, pero es importante intentar hacer un ejercicio en el que quedemos libres de imaginarios sexistas que conducen a normalizar la violencia y a subestimar la vulneración de los derechos. Esto genera barreras de acceso a la justicia y la revictimización. Reconocer los prejuicios negativos que se tienen frente a las diferentes personas que se atienden es importante y tener la capacidad de separarse de ellos, en especial cuando prestan un servicio de atención al público. Muchas veces los estereotipos más comunes en la violencia basada en género es, por ejemplo, cuando una persona pone una denuncia y no llega golpeada, por ejemplo, sino que está pues en una pieza y va a poner una denuncia y se dice, ay no, pero si esta señora no está llorando, no tiene un golpe en la cara, no está toda atrofiada, yo la boca está hablando mal, ¿qué va a ser víctima de esa señora? Pasa mucho. Que la señora fue a poner una denuncia y se dedica al trabajo sexual. Ay, que va a poner una denuncia por violencia física, si ella es prostituta. Entonces son muchos prejuicios que tenemos y que toca ser conscientes y, digamos, dejarlos a un lado para poder prestar una atención integral. Siguiente, gracias. Listo. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir. Tenemos 8 minutos o ahí yo puse mi correo electrónico por si alguien necesita hacer una pregunta o ampliar algo. Porque igual el tema de violencia basada en género es amplio, pero es igual hoy hacer una introducción de lo que se trata y conceptos básicos. Muchas gracias por su atención y espero que tengan buena tarde. Listo, Atlis, muchísimas gracias por tu tiempo. Chicos, si no tienen ninguna pregunta,
Buenas tardes. ¿Sí me escuchan perfecto? Sí, ¿se escucha? Bueno, tengo una pregunta. Es que cuando estaban hablando hace poquito de que la persona es la que decide, la que toma la decisión si continúa o no un proceso, hay veces que creo que de pronto una duda que pueden tener todos acá y es hasta dónde llega nuestro papel de profesional de apoyo psicosocial con respecto a esos casos, donde nosotros brindamos orientación de mamá, mira que la violencia no es adecuada, no es algo correcto, nosotros estamos acá para ayudarte, tú puedes contar con nosotros, pero la mamá dice, sí, señor, pero no hace nada o que dicen, no, pero es que yo no lo quiero denunciar, cosas por el estilo. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad en esos casos? Hola, bueno, es complejo porque primero, dependiendo de la institución donde uno trabaje, uno, pues lo primero es saber cuáles son sus competencias, porque imagínense uno meterse de pronto en un caso de lleno y después que la institución no maneja ese tipo de casos o no lo maneja de esa forma. Lo segundo es, pues, tenemos digamos que todos los servidores y las psicosociales tenemos un principio de corresponsabilidad en el que cuando se presentan violencias sexuales o violencias físicas o violencias con niños, niñas y adolescentes, pues tenemos la obligación de activar rutas. Uno activa la ruta y la mamita es la que decide o la víctima es la que decide al final hasta dónde llega, ¿no? Si siguen el proceso, si al final la citan de comisaría o de donde la citen, si ella asiste, si no asiste, o sea, digamos que ante todo la responsabilidad de lo psicosocial es brindar apoyo, asesoría, atención, y sobre todo ese acompañamiento que a veces es tan necesario en estos casos, no a veces, siempre es necesario en estos casos, pero la persona y la mujer es la que decide al final si procede y se inicia todo este proceso de denuncia o no. Normalmente para la psicosocial o para el profesional, normalmente puede ser agotador porque uno a veces tiende a sentirse un poco frustrado, triste, preocupado, porque muchas veces las personas, digamos que se acercan y piensan que uno simplemente está haciendo su trabajo y ya, pero muchas veces uno también se siente afectado, se siente preocupado por la salud, la integridad de la persona, que no le vaya a pasar nada en su casa, que el día siguiente que no viene a la actividad y uno se preocupa, ¿será que está bien? ¿Será que le pasó algo? ¿Llamo, no llamo? Pero digamos que ahí estamos para brindar el acompañamiento, pero al final la decisión siempre la toma la víctima. O sea, nosotros no podemos tomar decisiones por ella, ni podemos tampoco, digamos que intentar convencerlas o forzarlas a que tomen decisión. Nosotros le damos que debemos brindar y al final que la persona con la información que le dimos pues tome una decisión. Muchas gracias. Okay. Debido a que ya se nos está acabando el tiempo, chicos, muchísimas gracias por la atención prestada. Recuerden que la asistencia va a quedar abierta unos minuticos más para que la puedan diligenciar. Nuevamente se las dejo por el chat. Por favor, ya saben ayudar a los padres de familia. Y Ashley, muchísimas gracias por la información y por tu tiempo. Mil gracias por la invitación y por la atención. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Meli, ¿nos van a compartir estas diapositivas? Sí, claro, y también la charla quedó grabada el día de hoy, será compartida por YouTube. Muchas gracias. Listo, Muchas vale, gracias. que estén bien, hasta luego.